revelando su palabra en nosotros, haciéndola viva, para que su propósito sea revelado y esa fe que se está formando y creciendo en nosotros, que es Cristo Jesús, el conocimiento de Él, nos siga guiando, nos siga llevando para alcanzar este maravilloso propósito que Él estableció en cada uno. Así de que, haciendo a un lado todo obstáculo que pueda pues ser interferencia para recibir su palabra, anhelemos y pidámosle al Señor que obre este maravilloso milagro en nosotros. Bien, la semana pasada, recuerdan, estuvimos pues recibiendo las indicaciones que el Señor nos estuvo dando a través de su palabra, el Evangelio de Mateo, San Mateo, el Evangelio del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y no terminamos este capítulo y quedó una pequeña porción en la cual tenemos uno de los enunciados, una de las declaraciones, podríamos decirle así, de mayor trascendencia para nosotros, como lo fue en ese momento para sus discípulos. Y hablando de discípulos, es importante recordar y tener presente que en el tiempo del Señor, la palabra discípulo era para ellos muy claro lo que significaba. Ellos tomaban una decisión en ese tiempo de adherirse a las enseñanzas de un maestro. Ser discípulo era aceptar, vivir conforme a los lineamientos, a la enseñanza, a lo que establecía el maestro al cual ellos se sujetaban. Y así vemos como en la palabra nos habla de los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos del Señor, y aquellos que estaban o seguían las enseñanzas de algunos de los maestros en ese entonces reconocidos que había, pues se consideraban discípulos de ellos. Hay una gran diferencia el ser alumno de alguien a ser discípulo. El alumno solamente va a adquirir conocimientos en alguna área, pero no tiene en cuenta la forma de vida del maestro, ni qué es lo que su maestro pueda estar enseñando de acuerdo a pues esa área en la cual esté ejerciendo su profesión. El alumno va a la universidad, estudia y se olvida de los maestros, ¿sí? El discípulo no. El discípulo vive, se adhiere a la enseñanza de su maestro. Y es importante porque precisamente el Señor está hablándole a sus discípulos en ese momento. Y después de que el Señor les preguntó a ellos, recuerdan que qué decía la gente que era Él, los hombres, le preguntó a Pedro, Pedro le dijo al Señor que Él era el Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios viviente. Recuerden que la palabra Cristo significa Mesías, ¿sí? Eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y también recordamos que el Señor, después de haber hablado con Pedro, haberle dado algunas indicaciones, les dijo a sus discípulos que no dijesen aún que Él era el Mesías, ¿sí? ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque ellos todavía no habían recibido esa revelación de que Jesús no era un líder militar, un líder político como ellos esperaban que fuese el Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías como el libertador del pueblo judío, ¿sí? Que les libraría de la opresión del Imperio Romano. Y sabemos bien que Jesús venía a liberarnos de otra opresión, ¿sí? De otro imperio, que era el imperio de la muerte, la opresión del pecado. Y como todavía no lo sabían, y si ellos empezaban a decir que Jesús era el Mesías, lo que iban a generar era una revuelta, ¿sí? Porque imagínense, si ya lo perseguían los fariseos, los saduceos al Señor, ahora los romanos, saber que se ha levantado un líder que los va a liberar de su opresión, pues generaría un problema grave. Y no era esa la función del Señor. Así es de que, bueno, les dijo, no digan aún que yo soy el Mesías.
Y en el versículo 26, del capítulo 16 de Mateo, el Señor les dijo, me bajé mucho, en el 24, el Señor le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos del Señor ya le estaban siguiendo. Él los había llamado, ¿recuerdan? Él fue llamando a sus discípulos. Y en este momento, que ya es previo a su pasión, les dice, el que me quiera seguir, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Sabemos que estas palabras son para nosotros el día de hoy. Yo no les voy a preguntar, porque no son como los niños, ¿verdad? ¿Quién quiere seguir a Jesús? ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? Pues creo que todos van a decir que quieren ser, sí. No se trata de hacer ese tipo de preguntas que son muy obvias, porque por algo estamos aquí reunidos escuchando la voz del Señor. Pero sí nos vamos a enfocar en cuál es el significado de estos tres fundamentos, estos tres principios que el Señor establece que son necesarios o indispensables para poder seguirlo, para poder ir en pos de Él. Y lo primero es negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos. No es una frase que debemos de decir. No es que yo sigo a Jesús y me niego a mí mismo. No es un concepto que debamos de emitir, sino es una acción, una realidad en la cual nosotros debemos de vivir. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? ¿Por qué debemos de negarnos a nosotros mismos? ¿En qué momento empezamos nosotros a negarnos a nosotros mismos? La palabra nos ha revelado, el Espíritu Santo nos ha mostrado que cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, cuando lo creemos en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, y el único, que es Jesucristo, le aceptamos a Él. En ese momento sucede un milagro, la regeneración, el nacer de nuevo. Y nosotros lo aceptamos como tal, decimos hemos nacido de nuevo, porque la palabra de Dios así lo establece. Y nacer de nuevo, pues la palabra lo dice, que todas las cosas viejas, todo lo que éramos antes, ¿sí?, ha quedado atrás. Y que ahora todo es hecho nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús. Pero si esto es solamente un enunciado, si esto es solamente una palabra que viene a nosotros y la repetimos como tal, pero no nos negamos a nosotros mismos, no estamos cumpliendo con este principio que el Señor ha establecido. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Antes de conocer al Señor, nosotros habíamos establecido ya, a través de los años de nuestra formación, de nuestro crecimiento, de nuestra educación, de nuestro razonamiento, nuestros deseos, etcétera, etcétera, planes, en fin, que habíamos hecho. Teníamos toda una estructura en nuestra mente de qué era lo que deseábamos, qué era lo que queríamos, cuáles eran nuestras prioridades, qué era lo que nos daba mayor satisfacción, qué era lo que esperábamos tener para alcanzar lo que considerábamos el éxito o tener una buena vida, etcétera, etcétera. Vivíamos solamente en función de eso, en función del yo, en función de nuestros deseos, en función
como les digo, de nuestros proyectos, de nuestros planes. ¿Cuántos planes habíamos hecho antes de conocer al Señor? ¿Cuántas cosas habíamos deseado y queríamos alcanzar o hacer? ¿O creíamos que nuestra felicidad dependía de que alcanzásemos o lográsemos determinadas cosas? Cada uno tiene una experiencia personal en esto. Cada uno puede recordar el momento en el que Cristo vino a su corazón. Y negarnos a nosotros mismos es en la medida en que el Espíritu Santo nos va mostrando su palabra, nos va mostrando cuál es la voluntad de aquel al que deseamos seguir, de aquel al que sabemos que es nuestro maestro, aquel al que nos hemos decidido ser discípulos de él, ¿sí? Y viene su palabra a nosotros y empieza lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, una renovación de nuestra manera de pensar, de lo que teníamos nosotros como parte nuestro. Empezamos a renovarlo, empezamos a cambiarlo, empezamos a negarnos a lo que nosotros, el yo deseo, el yo quiero, el yo establezco, el yo esto, el yo lo otro, ¿sí? Había establecido como una norma de vida, como la prioridad de nuestra vida. Yo tengo una experiencia personal como la tiene cualquiera de ustedes. Y para mí ha sido un ejemplo en mi vida verlo, o sea, un testimonio cuando hablo de esto, porque yo recuerdo todos mis planes que yo tenía antes de conocer al Señor. Yo recuerdo cuáles eran mis prioridades antes de conocer al Señor. Yo recuerdo que sacrifiqué mucho el tiempo de mis hijas, de mi esposa, porque yo viajaba a diferentes ciudades en mi país, porque tenía centros de trabajo, oficinas en diferentes lugares, porque lo que más deseaba yo era tener dinero, tener poder, porque tenía mis planes, porque yo consideraba que eso era lo que me iba a hacer feliz, porque consideraba que eso era lo que yo necesitaba. Y creía que estaba haciéndolo bien porque trabajaba mucho y estaba adquiriendo y alcanzando y haciendo cosas. Y mis planes, yo siempre digo que yo creo que el Señor siempre tenía una sonrisa cuando me veía y decía, ay, no sabes lo que te espera. Y yo en función de ello. Y para mí me sentía orgulloso muchas veces de lo que había alcanzado, cuando terminaba una obra, cuando veía el hotel terminado, cuando veía un centro comercial que había construido, cuando veía, wow, yo me sentía, decía, wow, qué bien va Luis. ¿Sí? Y daba mi vida por eso. O sea, mi esposa decía que ella parecía madre soltera porque en la escuela de mis hijas no me conocían, pues yo siempre andaba afuera, trabajando, viajando, llegaba a veces los fines de semana, a veces no, pero yo creía que eso era lo mejor de todo. Pero cuando conocí al Señor, empecé a darme cuenta que tenía que negarme, que las cosas viejas que había en mí tenían que quedar atrás, que ya había una nueva vida. Y el Espíritu Santo me empezó a mostrar que era más importante estar con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, que era más importante alimentar mi espíritu. Empezó a mostrarme su palabra y empecé a negarme. A negar lo que había en mí, a negar que lo más importante era alcanzar esto, hacer lo otro. Empezaron a cambiar mis prioridades. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Había una renovación en mi manera de pensar. Y este es un proceso que constantemente el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Él empezó una buena obra en cada uno de nosotros y Él la va a culminar.
Y esta es una palabra que tiene que estar presente en nuestro corazón. Una palabra que viene del Señor y que nos dice, tú quieres venir en pos de mí, quieres ser mi discípulo, tienes que negarte. Y cuando surgen esos planes, esos deseos que había en nosotros, que pertenecían al viejo hombre, que estaban en función de satisfacer nuestro propio yo, y que sabemos que va en contra de la voluntad del Padre, de lo que Dios ha establecido para nosotros. Yo creía que mi seguridad estaba en poseer muchos recursos y tener muchas empresas, y etcétera, etcétera. No que mi seguridad estuviera en el Señor, no en que descansara en Él, no en que le tuviese a Él como un Padre que me ama y que Él es el que me sostiene y que es Él el que me da la dirección y la sabiduría para seguir adelante, sino estaba siempre en mis propias fuerzas, esto es, en mi yo. Era mi yo, ¿sí? Negarse a sí mismo. ¿Cuántas cosas pueden surgir en nuestro deseo, en nuestro yo quiero hacer, pero puede ir en contra de lo que el Señor te dice que Él quiere que tú hagas, o en lo que Él te muestra a través de su palabra y a través de sus principios? Cuando Él te revela que las prioridades en nuestra vida, si tenemos una familia, si tenemos una esposa, si tenemos nuestros hijos, que nuestra prioridad es esa familia primeramente, antes que otras cosas. Empieza a revelarnos cuál es su voluntad, en que debemos de tenerle a Él como nuestra seguridad, tenemos que tenerle a Él con todo aquello que Él ha establecido a través de su palabra, que es para nosotros. Negarse a nosotros mismos, no, negarnos al propio yo. Todos mis planes que durante años yo había hecho y que creía que, bueno, que era lo mejor para mí, etcétera. Un día el Señor simplemente nos dijo a mi esposa y a mí, dejen todo y vayan a un país donde nadie lo conoce. Tenía que renunciar a todo. Tenía que renunciar a todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había trabajado, y quiero decírselo, esta es una experiencia personal. A cada uno Dios tiene un trato diferente con nosotros. Pero en nuestra vida así fue. Deja todo. Señor, pero he trabajado durante tantos años para tener esto, para lograr esto, para alcanzar esto otro, para esto, lo otro. Déjalo. Señor, pero ¿y qué voy a hacer a donde me estás enviando, a Venezuela? Nadie me conoce. ¿De qué voy a vivir? No tengas temor, yo te llevo de la mano. Señor, pero y aprendimos esa lección de Él. Negarnos, renunciar. ¿Y era malo todo lo que había hecho? No era malo todo lo que había hecho. Muchas cosas no estaban en contra de la voluntad de Dios. Había trabajado, tenía empresas, lo que sea. Pero el Señor le plació decir, mira, todo eso por lo que te esforzaste, todo eso por lo que pasaste desvelos, todo eso por lo que hiciste, todo eso, déjalo. Niégate a ti mismo. Este es un ejemplo solamente de una experiencia personal que nosotros hemos vivido, pero me sigue siendo como referente el día de hoy para saber cuando el Señor me dice, deja eso, eso no es lo que yo espero de ti, eso no es lo que yo he establecido para ti. Y aquí la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para seguir en pos del Señor? Porque esta palabra no fue únicamente para aquellos que estaban en ese momento allí con el Señor, sino es una palabra que es vigente para nosotros en este momento. Este es uno de los primeros principios, ¿sí?,
que se manifiestan en el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Y que no termina, no es un hecho que se llevó a cabo un día o en un momento. No, yo ya me negué a mí mismo. El día que nací de nuevo, todas las cosas viejas quedaron atrás, ahora todo es hecho nuevo, ya soy una nueva criatura, ya. No. Es un proceso constante. Es un proceso constante en la renovación de nuestra mente. Porque el yo mismo del cual estamos hablando, ese yo, se manifiesta a través de nuestra manera de pensar. Se manifiesta a través de nuestra alma por nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y constantemente tenemos que estar teniendo presente que el Señor nos pide que para seguirle a Él debemos de negarnos. El segundo punto, toma tu cruz. Recuerden que los discípulos del Señor en ese momento no sabían aún que Jesús iba a morir en la cruz. Por eso les dijo, no digan que yo soy el Mesías, porque todavía no tenían ellos ni idea de lo que iba a pasar. Pero ellos sí sabían lo que significaba tomar la cruz. Ellos habían visto en muchas ocasiones cómo los romanos, cuando llevaban a alguien a la cruz, porque por la razón que fuera, habían sido condenados a ello, lo que fuese, en el momento en el que les ponían el madero sobre sus hombros, ¿sí?, sobre sus brazos, para que iniciaran el camino hacia donde iban a ser crucificados, en ese momento ya eran desprendidos de todo, ya no tenían otro camino, ¿sí? Ya una vez que los amarraban a aquel madero, ya no había otra opción más que lo que les esperaba. Y lo que les esperaba era la muerte. Cuando el Señor murió en la cruz, cuando Él tomó su cruz, en Él dice la palabra que Él se hizo maldición, o sea, porque escrito estaba, maldito el que muere, ¿sí?, en un madero. Y lo hizo por nosotros, para redimirnos. Sabemos que muchos de sus discípulos también sufrieron muerte de cruz o fueron martirizados, y también sabemos que hoy en día muchos siguen perdiendo su vida por el Señor. Pero no era a eso precisamente a lo que el Señor se refería. No era a los que iban a morir en muerte de cruz o los que iban a morir como mártires, sino en el proceso que esto representa a todo aquel que sigue al Señor. Y tomar la cruz hoy en día para nosotros y seguir al Señor es saber que en el momento mismo en el que nacimos de nuevo, porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en el momento mismo en el que empezamos a negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, hemos tomado una cruz. Esto es, hemos iniciado un camino que tiene un solo destino. Y el apóstol Pablo habla de él de esta manera en Romanos 6:6. Y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuese desactivado para no servir más al pecado. Recuerden, yo uso la versión de la Biblia textual. Aquí dice juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Solamente quiero hacerles una pequeña aclaración, y es importante que ustedes la tengan siempre presente. Siempre que nos referimos al Padre, siempre que nos referimos al Hijo, o nos referimos al Espíritu Santo, cuando hacemos referencia a Él, siempre debe de ir en mayúscula, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo una referencia al Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿sí?, con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado
sea destruido. La versión textual del griego utiliza el término de desactivado. O sea, sigue en nosotros, ¿sí? No se destruyó, porque lo que se destruye, pues se destruye, ya no funciona, ¿sí? O sea, por ejemplo, un carro lo puedes destruir, ¿cómo? Lo haces paquete, lo metes en una máquina, lo destruyes completamente, ese carro nunca va a volver a funcionar. Fue destruido. Pero desactivado, con que le quites la batería, ya lo desactivaste, ya no va así. Pero el día que le pongas la batería, vuelve a activarse. Bueno, eso es lo que sucede, ¿sí? Con nuestro viejo hombre. No fue destruido, pero fue desactivado. ¿Sí? Está ahí está, ahí agarra, se levanta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerlo ¿cómo? Desactivado. Ese proceso, ¿qué es? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en su palabra? El proceso por el cual nosotros mantenemos desactivado el viejo hombre, ¿sí? Después de habernos negado, primer paso, negarnos, desactivar el viejo hombre. Este proceso se llama santificación. El proceso de la santificación es mantener el viejo hombre desactivado. Y si mantenemos el viejo hombre desactivado, ¿qué sucede? El nuevo hombre, esta nueva vida en Cristo Jesús, sigue creciendo, sigue fortaleciendo, sigue madurándose. Es la obra que Dios empezó en nosotros que va a llegar hasta el final. Es el proceso en el cual cada día Cristo se va formando más en nosotros. Es lo que sucede cuando nuestra mente va quedando atrás, va siendo destruida esos pensamientos y ahora tenemos la mente de Cristo. Es la renovación de nuestra mente. Tomar nuestra cruz. Cuando decidimos tomar la cruz nosotros y seguir a Jesús, solamente hay una meta, ¿sí? Hay un camino, no hay otro, que es que el viejo hombre sea crucificado con Cristo. Para eso se toma la cruz. La cruz se toma para hacer, ¿sí? Nadie tomaba la cruz para ir a dar una vuelta por ahí, luego regresar, luego decir, ya quítamela. No, al que le ponían el madero, terminaba crucificado. No había de otra, ¿sí? Terminaba crucificado. Entonces el Señor usa esto para enseñarnos que la decisión, el camino que nosotros tomamos cuando decidimos, fíjense lo que dice el Señor, el que quiera, ¿sí? Así dice, ¿sí? No dice si alguno quiere, no el que quiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Entonces, ¿no es más fácil invertirlo y decir, no, yo sigo a Jesús? Ajá. Y lo otro, y ya te negaste a ti mismo, y ya tomaste tu cruz, no, pero yo lo sigo. Sí, o sea, es más fácil decir, yo sigo a Jesús. Voltear, ¿sí? Dice, primero niégate, segundo toma tu cruz y entonces me vas a seguir. Cuando nosotros vivíamos de acuerdo a nuestros propios deseos, nuestras propias prioridades, nuestras propias metas, y en nuestro corazón teníamos nuestros propios valores, ¿sí? O lo que considerábamos que nosotros era más importante, que amábamos, que lo que fuese, considerábamos o creíamos que estábamos haciendo lo mejor para nuestra vida, ¿sí? Creíamos que si nosotros generábamos recursos y teníamos muchas cosas, tendríamos una buena vida, seríamos felices, ¿sí? Lo hacíamos todo en función de nuestra vida. Anhelábamos una vida X, cada quien tenía su modelo. Y entonces viene el Señor y dice, pues mira, te voy a decir algo, ¿sí? Les voy a decir aquí el versículo para que
quede bien claro en eso. El versículo 25 dice, bueno, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, mi mayúscula, la hallará. Y está hablando en el griego, en este pasaje, utiliza el mismo significado de vida al que se le da a alma, ¿sí? El mismo significado en griego, de vida o alma. El alma en el ser viviente, pues obvio, se identifica por nuestra vida, ¿sí? La vida que tenemos, cómo nos relacionamos, cómo sentimos, cómo deseamos, cómo recibimos satisfacción, alegrías, etcétera, ¿no? Recibir la vida. Entonces, lo que nosotros hacíamos para ganar nuestra vida, tener una vida como la anhelábamos, ¿sí? Entonces dice el Señor, pues el que se dedique únicamente a eso, la va a perder, porque se estaba refiriendo al alma. Miren, nosotros estábamos acostumbrados, creíamos que si nosotros teníamos muchos recursos y perdíamos algo, al tener recursos, pues dábamos a cambio algo de lo que tenemos para recuperar lo que perdimos, si es que lo queremos. O sea, tenemos recursos para recuperar. Pero si perdemos el alma, ¿con qué la recuperas? No hay nada más valioso que el alma. Entonces, para poder recuperar el alma necesitaríamos tener dos. Perdí una, bueno, doy a cambio otra, ¿no? Pero no, solamente tenemos una alma. Entonces dice el Señor, si la pierdes, la perdiste. No hay nada con la cual tú puedas recuperarla. No hay nada con la cual tú puedas decir, ahí tengo en el banco una buena cantidad, déjame conseguirme otra alma. No hay absolutamente nada. Entonces ahí es donde vamos entendiendo lo que el Señor está enseñando en esto. Hay muchos en el mundo que viven únicamente para satisfacerse a sí mismos y que creen que están ganando el mundo y que no les importa crear hambre, violencia, no les importa dañar, no les importa matar, no les importa hacer lo que sea con tal de tener, porque creen que eso es la única finalidad que tienen en este mundo y creen que con ello van a ser felices. Y pueden ir acumulando grandes riquezas. Pero todo eso es, sabemos, algo completamente material. Y el concepto es inmaterial. Fíjense lo curioso. El oro es material, sí, es algo. Pero el concepto de pensar que el tenerlo me va a dar la felicidad, la seguridad, y es algo completamente inmaterial, o sea, es solamente un pensamiento, sí, lo demás. ¿Y qué sucede cuando el alma, el cuerpo, termina su proceso de vida y el alma, sí? ¿Qué pasó con todo lo que hiciste o hizo alguien para conseguir esa felicidad, ese éxito, cuando eso queda entre todo lo que es corruptible? Eso es lo que está hablando el Señor en este pasaje. Si queremos seguirle a Él, tenemos que tener claro esto. Si nosotros hemos tomado nuestra cruz, no es un concepto. Muchos piensan que la cruz es el matrimonio, o es su suegra, o es, no sé. Sí, porque, a la cruz que me tocó. No, chico, ¿de dónde sacaste eso? No es ni el matrimonio, ni tu esposa o tu esposa, ni tu suegra, no. No. La cruz es la decisión que tomaste de llegar, de que tu viejo hombre sea crucificado, porque el nuevo hombre
ese nuevo hombre fue creado ya por Dios para una nueva vida en Cristo Jesús. El nuevo hombre no se crucifica. El nuevo hombre ya tiene vida eterna. El nuevo hombre tiene ya la naturaleza divina. El nuevo hombre es Cristo formándose en nosotros. Y Él ya fue crucificado. Ya no tenemos que crucificarnos nosotros. Él ya pagó por nosotros. Pero el viejo hombre, ese sí, tiene que subir a la cruz. Y tiene que ser allí, ¿sí?, deshabilitado para que el nuevo hombre sea el que viva. Así de que eso es tomar la cruz. Y ese proceso, como se lo dije, es un proceso de santificación. En la medida en que dejamos que sea el nuevo hombre el que vive en nosotros, estamos permitiendo que esa nueva vida creada para una vida en Cristo Jesús se siga manifestando en nuestro corazón. Versículo 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiese su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? No hay nada. Sí, absolutamente. Vamos a dejar hasta aquí la reflexión de este día. Vamos a permitir al Señor que Él hable a nuestro corazón, que su sabiduría en nosotros y la revelación de su palabra sea, porque el Señor sigue pidiéndonos día a día que neguemos aquello que en el yo se levanta. Es que yo no puedo hacer eso porque yo toda la vida he querido esto. O, por ejemplo, voy a decir algo que cuando decidimos que el amor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos esté por encima del amor a Dios. Sí. Cuando por un malentendido del amor a nuestros hijos o a quien sea, permitimos que se violenten los principios de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque amamos más a nuestros hijos que a Dios. No estamos dispuestos a negarnos. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a actuar de esa manera si es mi hijito? No estamos dispuestos a negarnos. ¿Sí? Y cuando sabemos que aquello que pueden estar haciendo, la forma de vida en la que están transitando, van camino a perder su alma, y por evitar la confrontación, por evitar el que se va a enojar conmigo si le digo que está pecando, o se va a enojar conmigo si no le permito que bajo mi autoridad o mi responsabilidad lo haga. Porque amo tanto a mis hijos que no lo hago. Ese es un ejemplo de cuando no aceptamos negarnos a lo que sentimos en nuestro corazón, a lo que sentimos en nuestra por un ser querido o por un ídolo que se ha levantado en el corazón. ¿Sí? Yo he escuchado personas que me dicen, no, yo sé, yo entiendo, yo acepto a Cristo Jesús, yo creo en Él, pero que deje eso que me estás diciendo que tengo que dejar. No, ¿cómo lo voy a dejar? Si eso es mi vida, si es lo que más amo, si es lo que más... No te estás negando. Así de sencillo.
Así de que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Él es luz en nosotros, Él nos guía a la verdad, Él es lámpara. Y habla con Él y pídele a Él y dile, muéstrame si yo no estoy cumpliendo esto en cualquier área de la vida. Sí, redargúyeme, háblame, porque yo quiero seguirte, porque yo quiero ser tu discípulo, porque yo me quiero negar, como tú dices, a mí mismo, porque he tomado mi cruz y es llegar al punto de sacrificar a ese viejo hombre. Así de que pongámonos de pie y cada uno de nosotros hable con el Señor. Pidámosle al Espíritu Santo en esta mañana que Él se manifieste en nuestro corazón. Él vino, Él está en nosotros para guiarnos a la verdad. Estos son los principios. Esto es lo que Jesús nos dice en esta mañana. Esto es lo que Él nos pide para seguirlo a Él. No es una doctrina de hombres. No es un programa establecido por el hombre. Es la palabra de Él. Es Jesús hablándonos a nosotros.